ejemplo en el mundo. En todo el mundo existen sindicatos y en cada país los sindicatos tienen un lugar en la sociedad. Tienen unas reglas que los normativan, los normatizan. Por ejemplo, no sé, en algunos países no están ni regulados los sindicatos. O sea, pueden existir, pero no hay reglas básicas, pero porque no se los reconocen tampoco, ¿no? En algunos países los sindicatos están supeditados a la lucha laboral. O sea, todo lo que sea reivindicativo. Los sindicatos tienen que ceñirse solamente a la cuestión laboral, ¿no? Al ámbito de trabajo, a las condiciones medioambientales, ¿no? En otros países los sindicatos, hay un sindicato por cada una de las fábricas o empresas en las que existan. En otros países, por ejemplo el fascismo, el comunismo, los sindicatos son del Estado. O sea, fíjense qué libertad puede tener un sindicato cuando es directamente del Estado. Toda esta explicación les hago para decir que en Argentina los sindicatos tienen un lugar muy particular en la sociedad. Y esto tiene que ver con el peronismo, con esto que les explicaba Juan Maui. Los sindicatos en Argentina son un actor político. ¿Está bien? O sea, cuando ustedes le digan los sindicatos están haciendo política, ustedes tienen que decir, por supuesto que sí. En Argentina los sindicatos son un actor político con poder. Es decir, en una mesa de negociación, en cualquier otro país del mundo, se sientan los empresarios, el Estado, alguna organización, pero no, quizás no los sindicatos a discutir. En Argentina los sindicatos tienen, o deberían por lo menos, pero históricamente lo han tenido, un lugar en la toma de decisiones. ¿Se entiende? Esto tiene un inicio, el 17 de octubre, como les comentaba también Juan al principio, donde se manifiesta de forma evidente. O sea, el sindicalismo argentino, organizadamente, más allá de si fue espontáneo o no, pero digo, de forma organizada, va a la Plaza de Mayo, reclama por la liberación de Perón, lo liberan, piden el llamado a elecciones y lo coronan presidente. Si eso no es poder político, no sé qué es poder político. Una jornada con mayor influencia y poder político que en el medio de una dictadura militar ir a una Plaza de Mayo y poder lograr que salga de la cárcel un líder y poder llamar a elecciones y ganar las elecciones, muestra bastante poder. El sindicalismo argentino, del modelo sindical. ¿Qué es el modelo sindical? Básicamente Perón, cuando llega al poder de la Secretaría de Trabajo y Previsión, hace algo que es muy particular y que también es un reclamo de los sindicatos en Argentina, que no pasa en todo el mundo, es que en Argentina se reclamaba, desde ya la creación del Departamento Nacional de Trabajo, que es anterior, se reclamaba que el Estado fuera garante de las discusiones y las negociaciones entre trabajadores y patronales. ¿Está bien? O sea, en otros países del mundo los trabajadores discuten con las patronales y el Estado en tal caso se mete si hay que firmar algún convenio o si hay que resolver algún problema. Pero en general no es garante de esa negociación. ¿Qué había pasado en Argentina durante los 60, 70 años previos al peronismo? Las grandes conquistas del movimiento obrero en muchos casos no eran llevadas a cabo, eran efectivizadas por parte justamente del incumplimiento de las patronales para disolver las huelgas, por ejemplo. O sea, tenían policías propias para ir en contra de la gente, además del poder del Estado, ¿no? Entonces, sumado a esto, que el Estado estaba en manos de una oligarquía terrateniente que, por supuesto, que veía a los trabajadores un comunista, un enemigo del Estado y demás, ¿no? Pero dice entonces que en Argentina, además de crear los tribunales laborales, que es una cosa bastante importante, pero lo que dice que en Argentina tiene que haber una ley, una legislación, para regular cuáles son los alcances de los sindicatos y cuál va a ser su lugar en la sociedad. Esto se llamó Ley de Asociaciones Profesionales. Perón la logra, si bien estuvo trabajando los 2 años de la Secretaría en esto, se logra sancionar días antes de su encarcelamiento. O sea, en algún punto esta ley fue, si se quiere, que aceleró de alguna forma algo que ya se venía dando, que era el clamor oligárquico y de todo el resto de los partidos políticos también para meter preso a Perón. Y esta ley de algún punto fue la frutilla del postre y fue la razón. ¿Por qué fue la razón? ¿Qué dice la ley de asociaciones profesionales? Que es la ley que va a regular qué lugar tenemos los sindicatos en la Argentina. Primer artículo, después obviamente tuvo sus modificaciones, durante todas las dictaduras militares fue una de las primeras leyes en darse de baja. Su última sanción es de la época del fines de la época del gobierno de Alfonsín, después de los paros, de los 13 paros. Y la ley dice en su primer artículo que el objetivo de los sindicatos es representar los intereses de los trabajadores, ¿no? Hasta ahí pareciera lógico. Y rápidamente lo que dice es cuáles son los intereses de los trabajadores.
son delegados, ¿no? Delegados y delegados. ¿Ustedes qué intereses representan de sus afiliados? Se los pongo para que se entienda de alguna pregunta. ¿Qué les piden a ustedes los afiliados cuando hablan con ustedes? ¿Qué les reclaman? ¿Qué les consiguen? El salario digno. ¿Salario? ¿Qué más? Las horas laborales. Horas. Condiciones laborales. ¿Qué más? Convenio colectivo de trabajo. Convenio. ¿Qué más? ¿Qué hablan con ustedes además de todo esto? Que bueno. Las problemáticas dentro de lo laboral, a veces la falta de los derechos o el empleador violenta esos derechos. ¿Qué más? ¿Hay charlas de esparcimiento de los trabajadores, por ejemplo? Los beneficios. Pero digo, ¿tienen algún lugar para recreación? ¿O les piden después de algún viaje? ¿O tienen el kit escolar? Sí. ¿O se va a la muestra de arte y trabajo a La Pampa y acceden a una obra de arte? ¿O van a festivales culturales? ¿Se realizan? El trabajador te pregunta por beneficios aparte, más allá de la defensa, por así decirlo, que estás que el gremio, sindicato, los beneficios que te puede dar. A ver, ¿qué beneficios me va a dar que yo esté afiliado? ¿Guitarra del mundo fue? Sí. ¿Qué es guitarra del mundo? La muestra que es bueno. ¿Ante un conflicto laboral o no? Sí, a algunos de ustedes les extrañaría que algún compañero o compañera se acerque con un tema de salud, con un tema personal de la casa. No les llama la atención, o con alguna inquietud para capacitarse. Bueno, eso no es normal. O sea, los sindicatos en general, en casi todos los lugares del mundo, tienen como objetivo, y no son como objetivos en cuanto a movimiento político, tienen como objetivo fijado por las leyes, o sea, las leyes de su país, le ponen limitaciones a cuál es su alcance. Su alcance es la representación laboral, por ejemplo. En Argentina, nuestra ley, que es una ley conquistada por el movimiento obrero, conquistada y mantenida, por eso digo, nosotros seguimos teniendo eso todavía, y es quizás, cuando Andrés habla de estrategia y táctica, es quizás donde ellos más quieren meterse. Fíjense, les pongo un ejemplo chiquito, pero ahora en el medio de discusión de la reforma laboral, apareció un diputado radical que quiso modificar esta ley. Como que se metió en el medio de la reforma laboral y dijo, sí, claro, a los sindicatos hay que transformar. El radicalismo siempre tuvo ese objetivo porque la idea del modelo sindical argentino concentra mucho el poder de los sindicatos, ahora voy a explicar por qué, y disolver esta ley lo que hace es atomizar al movimiento obrero y quitarle poder. ¿Dónde radica el poder del movimiento obrero? Más allá de un montón de cuestiones, de su lucha, de sus conquistas, en fijar los intereses del trabajador. Yo les decía que la ley dice que nosotros representamos los intereses del trabajador. Y les dije que a continuación define cuáles son los intereses. Los intereses del trabajador, según la ley, por los cuales velamos. O sea, la ley nos insta, nos obliga y al mismo tiempo nos da una fuerza impresionante y un poder impresionante, porque nosotros no velamos solo por la cuestión laboral. Nosotros velamos por las condiciones de vida del trabajador. Por eso nosotros podemos tener obras sociales, porque ¿quién va a velar mejor por las condiciones de salud que tienen que ver con las condiciones de vida que el sindicato, que es el que está todos los días representándote en el lugar de trabajo, donde vos pasás probablemente la mayor parte de tu tiempo a lo largo de una vida? ¿Quién va a velar por las condiciones de capacitación de tus hijos, de tu círculo de hijos? Todo esto es un gran poder que se nos da, porque además nosotros se nos permite, se nos obliga a velar por esas cuestiones, pero al mismo tiempo abre todo una ventana que quizás es la más importante, porque no creo que a ninguno de nuestros enemigos le interese manejar nuestra salud, salvo que sea un negocio, pero lo que a nosotros también se nos habilita es la discusión política. Porque si yo tengo que velar por las condiciones de vida de mis afiliados, cualquier modificación o cualquier medida política que yo crea que va en contra de los intereses en las condiciones de vida de mis trabajadores, por ejemplo, que los va a hacer más pobres, que les va a quitar educación, las universidades, por ejemplo, que en la jubilación, que fueron afiliados, son trabajadores ya jubilados, les van a quitar la jubilación, de posibilidades sobre las cuales nosotros podemos representar. Y eso le quita espacio a los partidos políticos también. O sea, o a las organizaciones, o otro tipo de organizaciones. Porque nosotros tenemos habilitado, tenemos la obligación de representar sobre la cuestión política.
Por eso cuando la CGT o PCN de La Pampa o quien fuera hace una acción política contra un gobernador, contra un intendente, contra un presidente, no solo está habilitado, está obligado por la ley. Y ese es el lugar que tienen los sindicatos en Argentina, discutir la política, siempre y cuando yo esté velando por las condiciones, no solo laborales, que sería lo más intuitivo, ¿no? Que, bueno, los sindicatos se encargan de que no se caiga un techo, sí, también, se encargan de que el trabajo sea digno, sí, también. Pero nosotros, por ejemplo, como decía Andrés, nosotros pedimos por la producción y el desarrollo y el trabajo. Entonces, si viene un gobierno que sé que va a abrir las importaciones, yo estoy, por mi experiencia, por mi conocimiento, por lógica, sé que eso va a destruir un montón de fuentes de trabajo y va a destruir probablemente la industria nacional de determinados sectores de actividad. Entonces, imagínense si yo, como CGT, no voy a hacer un comunicado político o no voy a hacer una acción política en contra de esa medida. Que vos hayas ganado el 56% en un balotaje no te habilita, o mejor dicho, puede legitimar, pero no te habilita a tener la decisión total sobre lo que vos querés hacer. Hay otros actores que por ley estamos autorizados y obligados a interferir en eso, en el área del Estado. Lo tienen que ver también discutiendo qué medidas toma con respecto a las universidades, qué medidas toma con respecto a los jubilados, qué medidas toma con respecto a los derechos humanos. O sea, todas las medidas políticas que quiera tomar un gobierno, no solo este, van a tener sí o sí que pasar de alguna forma, o por lo menos nosotros tenemos el derecho a hacerlo, a opinar y a estar de acuerdo o en contra. Y esto es un gran poder, una gran responsabilidad también, pero digo, es un gran poder que tienen los sindicatos en Argentina. Cuando te hablen, o se escuchen, que hablan del modelo sindical argentino, en realidad lo que están hablando es esto. Es de qué lugar van a... Un liberal te va a decir, los sindicatos no tienen por qué opinar de política. Los sindicatos tienen que opinar de si los baños pierden agua o no pierden agua, ¿no? ¿Qué dice la CTA? La CTA dice, no puede haber un sindicato por rama de actividad. Tiene que haber un representante sindical por cada uno de los lugares en los cuales se discuta. Bueno, eso lleva a que haya 35 personas sentadas en una mesa de negociación con una sola patronal. Fíjense que las patronales son poder concentrado. ¿De qué forma vos vas a enfrentar a un poder concentrado? Concentrándote también, ¿no? Más allá de uno puede tener diferencias con las conducciones o lo que fuera. ¿A qué voy con esto? Que el modelo sindical se discute por izquierda y por derecha. Por izquierda te dicen que es un modelo sindical poco democrático, ¿no? Y por derecha te dicen que se toma demasiadas atribuciones que no le corresponden a este tipo de gobiernos, y es hoy también la razón por la cual muchas veces uno escucha que la CGT o algunos gremios están discutiendo algunas leyes que van a salir macro, y en realidad lo que uno está discutiendo es si yo pierdo esta representatividad y este poder que tengo, ya después todo lo que pueda hacer ya no sirve para nada. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta con respecto a esto? La Pampa tiene otros sindicatos, no importa. Lo importante es que hay un sindicato por rama de actividad, ¿no? O sea, la UOM representa al metalúrgico, la UOM... Y eso también. Sí. Yo te quería preguntar, las facultades delegadas, por ejemplo, que piden, ¿entra, digamos, este poder concentrado? Las facultades delegadas, para poder transformar leyes laborales, Sí. No. Las leyes no se pueden derogar por decreto. Sí. O sea, vos tenés que sacar una ley que reemplace a la anterior o lo que fuera. Históricamente en Argentina no se pudo reemplazar esta ley, que es la ley de organizaciones gremiales, que es la ley 23.551, que ustedes la pueden agarrar y la leen. Tiene un montón de obligaciones, tiene una regulación muy específica de cómo tiene que haber actos democráticos, tiene que haber un periodo para los sindicatos y los sindicalistas están en su poder. Hay un montón de cosas que dicen. Esta ley no pudo ser modificada porque desde la democracia para acá, en el Senado el peronismo nunca tuvo minoría.